¿Qué tal? ¿Cómo les va? Una nueva edición del Cazador TV, retomando en este 2021, después de un merecido descanso y afortunadamente no con cuarentena estricta, ¿no? Esta vez con la posibilidad de hacer una entrevista distinta, aquí junto a mi amigo el doctor Álvaro Olivares. Vamos a charlar un poquito, les decía, una entrevista distinta, básicamente, bueno, porque nos va a explicar, nos va a contar un poco del libro que en su momento le escribió, pero más que nada va a ser una especie de club de lectura lo de hoy, con sus autores preferidos. Y además por el lugar, el ámbito en el que nos encontramos, aquí en la ciudad de Pérez, hemos salido del escritorio del cazador, realmente un lugar muy bonito y como verán con una hermosa capilla de fondo. Bueno, les voy entonces a dar el saludo. ¿Qué tal, Álvaro? Gracias por recibirme. Bueno, muchas gracias, gracias por la entrevista. Tengo que observar algo, sin embargo, ya desde el comienzo. Lo de club de lectura no me ha gustado tanto. ¿Por qué? Nunca he simpatizado con los clubes de lectura, porque me da que le saca un poco la espontaneidad a lo que es leer y a lo que es la literatura en general. Ya de joven he intentado ir a algún que otro lugar de lectores, talleres literarios o clubes de lectura y no me han gustado. No me han dado la libertad suficiente para poder leer no solo lo que tenía ganas, sino también lo que necesitaba. Muchas veces uno lee, o por lo menos ese es mi caso, no siempre de una manera científica, por decirlo de algún modo, o analítica, a los fines de analizar determinada obra, sino que uno lee por ganas y por necesidad también. Yo una vez hablaba con un compañero tuyo precisamente, que leer, no tanto como escribir, pero sobre todo leer, tiene, o al menos en mi caso, una finalidad claramente terapéutica. ¿Cierto? Realmente yo leo, como decía C.S. Lewis, para sentirme menos solo, para sentirnos menos solos, para saber que hay otras personas que han visto cosas que uno también ha visto o ha pensado y que no todo es tan vano como uno cree. Entonces, en mi caso particular, leer tiene también esa finalidad. Bien. Sí, no era más que un título robado a otro lugar donde hacen este tipo de entrevistas, pero es válida el comentario y esta cuestión de que entonces los, entre comillas, organizadores, directores de esos clubes de lecturas no cumplían con esa finalidad terapéutica, no la sabían No, desarrollar. no me la quiero agarrar tampoco con ellos, No, pobre. tal vez no sea su culpa, digamos, tal vez yo sea demasiado particular para esos lugares o a lo mejor no estaba en el momento adecuado, porque yo lo Probable. hice de joven. Tal vez cuando uno va madurando y va siendo un poco más tolerante también, uno puede adaptarse mejor a ese tipo de círculos. Bien, y yendo entonces a la charla y las preguntas, no traje tu currículum ni tampoco es la idea, pero contale un poco a la gente, a mi pequeña, grande audiencia, ¿quién es Álvaro Olivares? Bueno, esa es una pregunta que no es fácil, pero para resumir, bueno, uno nunca sabe quién es del todo, pero yendo a lo formal, yo soy abogado, recibido en la Universidad Católica, tengo una especialización en finanzas y si bien no me considero formalmente un escritor, sí he escrito algunos ensayos, algunos libros, he traducido otros y a través de una editorial que pude crear fui publicando diversas obras que acá Carlito sabe muy bien cuáles son y las ha esparcido esas obras por varios lugares, la ha vendido muy bien. Así que bueno, simplemente decir eso. Muy bien. ¿Y quiénes son tus referentes intelectuales, tus autores favoritos, a los cuales más solés recurrir, los que más te han acompañado en ese alejamiento de la soledad, ¿no? La verdad es que fueron cambiando. Tal vez de joven, el autor que más me haya marcado, no solamente en cuanto a la influencia en el estilo o literaria propiamente dicha, sino también tal vez en el pensamiento, ha sido Chesterton, que pronto vamos a decir algunas palabras sobre él. Pero bueno, como todos los autores, en algún momento se agotan, uno los lee tanto que ya no tiene más a dónde recurrir. Me acuerdo aquella frase de que todos los autores en algún punto son como un callejón sin salida. Y uno lo lamenta mucho cuando ve que se va terminando. Es como, no sé, para trazar un paralelismo actual y un poco tonto, es como una serie cuando va terminando y uno dice, bueno, ¿qué me queda después?
Con Chesterton tal vez haya sido el primer autor con el que me ocurrió. Yendo un poco más atrás en el tiempo, ahora me estoy acordando, al terminar la secundaria había leído mucho, no me acuerdo por qué razón, a Séneca, que es un estoico. Las cartas de Séneca, me acuerdo que las leía, las releía, las resumí, que tal vez es inclusive bastante, ideológicamente está bastante en las antípodas de Chesterton, pero sí también he leído bastante a Séneca. Posteriormente, Graham Greene ha sido un autor que me ha gustado mucho. También autores contemporáneos, por ejemplo el caso de Michel Houellebecq, que bueno, lo sigo leyendo hoy día. Y bueno, y muchos otros que seguramente no recordaré en este momento. Bueno, a ver, ahora me acuerdo de Tolkien también, que es un autor de fantasía, que no es un género que me gusta demasiado, pero que la verdad es muy bueno. A riesgo de que digas que no, supongo que algún autor argentino habrá. Autores argentinos. Sí. Tengo que El salir. cazador te ha provisto de alguno Sí, que otro. he leído muchos. Bueno, siempre Borges, ¿no? Que desde un comienzo lo he leído y que también tiene una semejanza con Chesterton, tal vez en el estilo. Bueno, de hecho Borges no lo recomendaba especialmente. Y autores argentinos, bueno, el padre Castellani, que hemos sabido compartir opiniones. Y no tengo ahora en mente algún autor que me haya marcado tanto. Sí, recomiendo mucho, que lo leí recientemente, a un poeta que también se ha dedicado a la traducción, que es Alejandro Croto, que te he dado ¿Sí? algún librito, te Ya he lo mostrado. vamos No a es muy profundizar. conocido, pero sí es muy interesante, es contemporáneo y la verdad vale la pena. Seguramente habrá muchos otros autores, pero bueno, no se me viene ninguno a la cabeza. ¿Cómo es tu perfil como lector, no? ¿Cuándo lo haces? ¿Cómo lo haces? ¿Cómo te organizás? ¿Sos disciplinado? ¿Sos más bien anárquico? No, soy disciplinado a mi modo, que es un tanto particular. Yo les comentaba que para mí leer tiene una finalidad terapéutica. Yo trato de no proponerme leer. Por eso es que, por ejemplo, yo suelo leer mucho a la noche, antes de irme a dormir, a veces un par de horas, pero lo hago porque no encuentro otra actividad que me satisfaga lo suficiente y que me deje tranquilo, ¿no? En el sentido que hablaba previamente. Pero a veces también me pasa, por ejemplo, que yo leo mucho estando en el medio del trabajo o estando en el medio de la rutina, por así decirlo. Es por la misma razón. Leer me proporciona una suerte de vía de escape, una suerte de descanso. Y en esos momentos donde yo más disfruto la lectura, además. Claro. Yo tal vez me levanto un día, un miércoles temprano, antes de ir a trabajar y tengo ganas de releer a tal autor o leer. Entonces, y lo hago antes de hacer mis actividades habituales, o a veces al mediodía hago un corte y media hora de lectura realmente me hacen bien. Ahora, hay una realidad que es bastante lamentable, pero por ejemplo, si yo me digo, me voy a tomar un día de lectura o voy a ir a la biblioteca a leer 3 4 horas, realmente no puedo. No sé leer tan bien a conciencia. Me hace acordar, leer de esa manera me hace acordar a estudiar. Vos que estás en el ámbito académico, Claro. Carlitos, tal vez estés más acostumbrado. Yo que lo he dejado hace tiempo, no, me cuesta leer de esa forma. Entonces, para mí decir, bueno, vamos a leer al campo, a la plaza o a la biblioteca 2 3 horas, es un dolor de cabeza. Lo puedo hacer, pero no lo disfruto tanto como haciéndolo de la otra forma. De todos modos, aproveche y disfrute porque hay una condición que dificulta mucho la lectura que usted todavía no tiene, que es el tener hijos. Sí, me imagino que esto que yo estoy diciendo lo digo de mis condiciones actuales y no sé qué pasará después. Pero Bien, bueno, siempre uno puede hacerse un ratito para hacer lo que a uno le gusta. vamos a pasar entonces a las materializaciones, a las obras. Aquí tengo, lo voy a mostrar a cámara, la primera obra, si no me equivoco, el primer librito de Álvaro, Todo el consumo del mundo, que tuve el gusto, el honor de prologar. ¿Hace ya cuántos años que lo editaste? Y ahora más o menos 3, 4 años aproximadamente. 3 por lo menos. 3 por lo menos. Así es. Eh, bueno, el título hay que ver si dice o no dice mucho, pero básicamente son ensayos breves. Mi idea es preguntarte qué perfil o qué espíritu, hacia dónde apuntabas con los ensayitos estos que aquí has incluido. Bien.
No te quiero criticar de vuelta, pero existe la manía actual de buscarle explicaciones abarcativas a todos los hechos, a todas las obras. Lo mismo que la capilla que ven de fondo, es la misma lógica en realidad. No puedo dar una explicación racional de por qué lo realizo, ¿no? Eso no implica que no exista. Muchas veces uno se da cuenta a posteriori de por qué hace las cosas. Es decir, es muy difícil a veces explicarse a uno mismo y explicar lo que uno hace, pero uno después le encuentra su propio sentido. Siendo puntualmente a la obra que nos toca, este librito, inicialmente no estaba pensado como un libro, de hecho es una compilación de ensayos, pero bueno, por aquel entonces un amigo fue quien de alguna manera me fue motivando a escribir uno tras otro, quien los compiló, y bueno, posteriormente se armó este libro. Sí es cierto que el título es un tanto llamativo, ya lo hemos discutido. Espero que lean el libro para que vean por qué y me den su opinión. Pero bueno, es un libro muy breve, consta de apenas 10 ensayos, que la verdad vale la pena leer en el sentido de que mi idea es que no les cueste. Muchas veces las entrevistas largas también, recién lo decíamos, y los libros largos a veces son arduos de leer o de escuchar, sobre todo cuando uno no conoce al autor. Entonces, como un ingreso nada más a lo que pueden ser otras obras mías o a lo que es la literatura en general, porque acá hay muchas referencias, tal vez valga la pena intentarlo. Igualmente yo sugiero olvidarlo rápido a ese libro y no preguntarme demasiadas cosas, porque yo también me lo olvidé. Hay ejemplares disponibles todavía. El turista, Elogio de la riqueza, La fuerza oculta, El niño eterno, Un poco de culpa, algunos de los títulos de los articulitos. Para cerrar el tema, algunos rengloncitos del último párrafo del prólogo que lo escribió quien está hablando. Probablemente no coincidas con todo lo que allí se dice, pero de algo puedes estar seguro. Las reflexiones allí vertidas no te resultarán indiferentes y seguramente te provocarán, como lo hicieron en mí, nuevas reflexiones. Me acabo de acordar que me había censurado en aquel momento. Sí, puede ser. No me acuerdo, sí, pero puede ser. Invitaba a prologar un nuevo libro del Sí, lector. Tal vez se había extendido demasiado o hacíamos referencia a tantas cosas que hemos hablado. Nos conocemos hace mucho y siempre a través un poco de la literatura y de algunas otras cosas hablamos de muchos temas. Y tal vez haya algunas cosas que eran demasiado temas. Cosas que a veces se hacen entre editores, escritores, amigos y demás. A ver, la censura está en pos del público. Después vendrá la del video. Claro. Ahora viene la del video. Siempre está en pos nuevamente, cuidar la audiencia más que de quitar las ideas del autor. Yendo a la labor ya editorial. Presentemos a Editorial Ediciones Peremarch. Nace aproximadamente en la época que yo escribo mi primer libro. Disfruté tanto, la verdad, la labor de corregir, compilar y editar ese libro que decidí crear una editorial propia con la finalidad de traducir algunos, o mejorar en realidad las traducciones de algunos autores que me gustan, también de editar mis propios libros, de editar los libros de amigos y cualquier otra oportunidad realmente que aparezca, que hoy es muy complicado realmente llevar un libro a la realidad, me costó a mí inclusive. No hay muchos libros, sobre todo libros de calidad, en el sentido de gente que se preocupe por hacerlo bien. Al menos en Rosario, tal vez Buenos Aires haya algunas posibilidades más. En Rosario es distinto. Así que un poco con esa finalidad yo le doy origen a la editorial. Bien, y en este caso tenemos cuestiones de fondo. 6 ensayos biográficos, de uno de los maestros de los cuales veníamos hablando, Gilbert Keith Chesterton, que incluye, son también 6 pequeñas biografías bien breves: Robert Louis Stevenson, Lord Byron, Rudyard Kipling, Thomas Carlyle, Henry James y Tolstoy finalmente. Nuevamente, no hablar de cada uno de los biografiados, pero qué espíritu, qué idea, qué satisfacciones, por qué elegiste este libro en especial de Chesterton para editar. Sí, en realidad no es un libro de Chesterton, sino fueron las biografías que más me gustaron que escribió Chesterton, que yo las compilé en ese libro. Yo destaco la labor no solamente ensayística, sino
biógrafo de Chesterton, yo creo que es el género en el que mejor se desempeña, por muchísimas razones, sobre todo por la cantidad de ideas nuevas, o por lo menos que yo pude observar de estos autores. Muchas veces cuando uno lee una biografía, uno lee en realidad más que una biografía, muchas veces una historiografía, en el sentido de que la gente o el biógrafo cuenta la historia con mucho detalle de los autores, pero no cuentan lo más importante, que lo más importante muchas veces es cuál es el centro, el núcleo del autor. Y eso precisamente es lo que hace Chesterton en este libro. Y además crea cierta polémica, porque cuando uno empieza a ver cómo se perfilan estos autores y hacia dónde van, uno ya deja de pensar en, supongamos, en Tolstoy como un novelista o en Stevenson como un cuentista, sino que los empieza ya a interpretar no solamente desde el punto de vista ideológico, sino casi diría que desde el punto de vista espiritual, es decir, desde la visión o de la cosmogonía que cada autor tiene. Y eso hace que leer sea mucho más interesante. Porque, y acá sí, también destaco esto, ¿no? Chesterton no hizo una biografía de autores que necesariamente que coincidía o que le gustaran. De hecho, Tolstoy era... Exactamente. Chesterton analizó autores que eran ideológicamente sus rivales y aprendió a valorarlos. Entonces, eso hace que uno también le sea más fácil leerlos. Por ejemplo, de Byron, decía que Byron era, en el fondo, un optimista inconsciente. Pero claro, todas las poesías de Byron que parecen existencialistas o son pesimistas, en realidad Byron lo hace precisamente para poner sobre blanco, sobre un telón negro, las cosas que él quiere destacar. Pone un blanco sobre negro, entonces pinta un escenario bastante oscuro, pero las cosas que él destaca son cosas realmente muy, muy buenas. Ahora, esa visión precisamente nos la despierta el biógrafo, diciendo, miren, tal vez leyéndolo de esta manera o encarándolo de esta forma, aprendan a valorar o a conocer al autor. Claro, y acá aparece el rasgo ese tan esencial de Chesterton, que es el rey de las paradojas, ¿no? Y que nos vamos a ir metiendo en el próximo, si se quiere. Exactamente, no, y una nota más, me acordé, por ejemplo, de Tolstoy, que lo nombrabas al final. Tolstoy, es verdad, Tolstoy a veces, saliendo de lo que es, digamos, lo que son las novelas y la historia en sí, es verdad que Tolstoy era excesivamente moralista. Entonces muchas veces, cuando uno... Y pacifista, pero ese pacifismo era parte de su moralidad, que quería absorberlo todo, era demasiado exigente con su moralidad. A cada paso necesitaba como justificarse a sí mismo. Entonces, aún con este prejuicio, nunca es bueno leer con prejuicio, igual uno tiene que encarar las obras y sacar sus propias conclusiones, pero a veces leer estos autores es difícil, y cuando uno arranca con este tipo de conocimiento o de prejuicios, le encuentra otro sentido a la lectura. Y hasta cierto punto la vuelve más interesante, aun cuando seamos ideológicamente distintos, ¿no? Así es. Bueno, hacemos una breve pausa y después nos metemos de lleno con Perfecto, Chesterton. perfecto.